conocer sobre la producción del banano, que sería la parte de la post cosecha hasta la parte de la recepción, ¿no? O el punto de lavado, que sería del banano. Hoy va a dar a conocer los puntos claves, ¿no?, que se va a llegar a dar en cuenta, que se debe de tener en cuenta, ¿no?, antes de realizar la cosecha, o las técnicas que se llega a utilizar, muy claves para reducir también tanto mano de obra y también el transporte, ¿no?, y el daño. Uno de los claves importantes que se ha llegado a observar es de que los 12 colores de los mosqueteros. ¿Para qué se utiliza esto? Los 12 colores mosqueteros se utilizan para una cada semana o cada mes que se debe realizar el punto, digamos, el punto del tiempo que está en la etapa de maduración. Esto se le debe colocar cuando ya está pasando en la etapa de la floración del banano. Como se ve, entonces, una vez que ya se están formando los dedos del banano. Ahora, esto en las 12 semanas se llega a saber todo el ciclo, ¿no?, en la parte del fruto. Ahora, un dato a tener en cuenta es de que el banano, ¿cómo se llega a identificar? Es cuando está en el proceso de desarrollo del banano, de banano, se ve unas marcas, ¿no?, que nos indican, ¿no?, que falta su punto de desarrollo, ¿no?, óptimo del banano. Entonces, ¿cómo llegamos a identificar? Uno, los datos importantes que de los mosqueteros, ¿no?, de los 12 colores. Otro, de manera visual se debe ver de que se tiene que tener en la parte que se forman, en la parte verde, las marcas se llegan a observar, uno entre que ya esté maduro y esté rellenado, ¿no? En sí ya no tiene que haber marcas en la parte de los dedos del banano. Ahora, otro dato importante, se ha llegado a observar de que utilizan técnicas para que se llegue a ver la maduración en su punto. Una vez que ya esté en el tamaño óptimo o largo del óptimo del banano, se les realiza el corte de la cabeza del banano. ¿Esto para qué? Esto nos ayuda a facilitar en la carga, ¿no?, del banano o del dedo del banano. Esto para evitar gastos de energía. ¿Por qué? Entonces, una vez que esté madurando en su tiempo de banano del ciclo, es donde que sigue desarrollando más abajo, en sí es el más largo. Pero esto nos evita, digamos, más tiempo. Otro es de que también es pérdida, ¿no?, o gasto de energía de la parte de la planta. Entonces esto se llega a realizar un corte en la parte, vamos a ver aquí en una imagen en la cual se debe realizar qué parte del corte, ¿ya? Entonces, que una vez ya esté listo y cargado, una vez que ya también ya se llega a lograr identificar, digamos, en la semana 12 del color del mosquetero, hay dos encargados, uno es el día del corte y el otro es el recepcionista. En la parte del corte debe tener una herramienta filosa, ya sea cuchillo o machete, o una herramienta que les ayude a facilitar, ¿no?, en el bajado de la cabeza, que esté desinfectada. Unos datos importantes que se llega a desinfectar es de que para evitarnos de enfermedades, otras fases de enfermedades o bacterias, ¿no?, que puede llegar a dañar, ¿no?, al fruto. Pero eso también llega al siguiente paso, que sería que va a recepcionar. Uno es el que tiene el corte y el otro es el que va a recepcionar. Entonces, el que va a recepcionar debe tener una forma, una colcha esponjosa, ya sea, digamos, para evitar los daños o magulladuras, ¿no?, en la parte del fruto o en la recepción de la cabeza de banano. Ahora, esto, ¿con qué fin? De que tener una vez cuidado, mantener, ¿no?, la calidad del fruto y la textura. Ahora, otro dato importante, no se le debe cosechar en la mañana, en pleno sol del día, y tampoco en temporadas de lluvias. Una vez que esté, digamos, en punto del mediodía, o eso de cuando esté haciendo frío, o mayormente el punto del mediodía, es de que contienen una parte de lechosa o como tipo látex, que en la cual una vez realizado el corte se puede llegar a observar el goteo, ¿no? Esto, ¿con qué fin? De que evitar cosechar en mediodía. Es un dato importante. Y también otro es de que una vez que estés cortando al pleno día de las 12, esto facilita, ¿no?, a su aceleración de maduración, ¿no?, porque ya está en punto de respiración, que sería mayormente
que ya esté acelerando el punto de maduración, ¿no? Eso no se llegaría a afectar en el transporte, ¿no? Aquí se llegaría más adelante a afectar, ¿no? En esa parte, en esa área. Entonces se debe cosechar entre las 6 hasta las 10 o desde las 7 hasta las 10 a.m. Otro que sería más importante, que sería también desde las 4 o hasta las 7 de la noche, ¿no? Que sería PM. Esto, ya que se debe esto a evitar goteos de látex que se llega a obtener, ¿no? En la parte de los racimos. Ahora, una vez ya recepcionado el transportador, el que va a recepcionar la cabeza del banano, lleva a unos datos importantes, que sería una técnica que se ha llegado a realizar, ¿no? Muy importante, desde los rieles con cable, ¿no? Que sería esto de manera manual también. La persona que recepciona llega a colgar, ¿no? Los racimos en los látex, no, en los rieles, ¿no? de cable. Estos están relacionados a que una persona, un ejemplo, un respectivo tamaño de cable, digamos un ejemplo sería de 6 metros, en la cual se les coloca 10 cabezas. Y esto, ¿cómo se llega a transportar al punto de lavado o recepción de las cabezas? Esto lo realiza otra persona, que sería una sola persona. Una vez que recepcione el que ha recepcionado la carga de la cabeza del banano, lo cuelga en los rieles, y una vez colgadas los rieles y están recepcionadas 10 cabezas, una persona se encarga del transporte, ¿no? Para mayormente fácil llevado, ¿no? Del transporte de la cabeza del banano al punto de recepción del lavado. ¿Esto para qué se debe eso? Esto se ha llegado a reducir manos de obra, costos de mano de obra y ganancia en la parte de economía, ¿no? En económica. ¿Esto a qué se debe? Uno, una sola persona o entre 3 personas en un respectivo área de 3 hectáreas, o ya sea en el terreno a hectáreas, entonces llega a identificar, a colocar, ¿no? Los 12 tipos de colores. Pero este tipo de persona tiene que tener respectiva capacitación, ¿no? Antes de que el ingreso a la empresa o a la productora, ¿no? Que se debe realizar, entonces debe tener respectiva capacitación y tener en cuenta, ¿no? De los 12 tipos de colores que tiene que identificar para cada semana, así que en el último color del mosquete, el siguiente encargado, que sería las 2 personas, que sería el de recepción y el otro que sería el del corte, tengan en cuenta, ¿no? De que ya esté en su punto óptimo o ya esté en desarrollo, entonces lleguen a realizar eso de la cabeza, del corte de la cabeza, ¿no? Eso serían hasta ahorita un ejemplo, ¿no? De 3 personas. Ahora, la cuarta persona sería una que se encarga de jalar, ¿no? En los rieles, el que se encargaría del transporte de las cabezas de banano. Eso nos ayuda a escatimar económicamente gastos. Entonces, ese tipo de 4 personas repartidos en diferentes áreas, en un área de 1 hectárea, entonces solo necesitarían menos mano de obra. Esto ayuda, ¿no? A la productora a ganar más económicamente y reduciendo gastos, ¿no? A tener en cuenta también. Todas las personas que deben estar en el transporte, en el cosechado y en el colocado de los mosquetes, deben tener respectiva capacitación, ¿no? Y cuidado también en la parte de la recepción. Esto evitar costos, ¿no? Más adelante. Entonces eso nos ayuda mucho, ¿no? El mosquete mayormente se ha observado de que nos ayuda en la parte cumpliendo 2 funciones, una para la recepción del banano. Esto implica la descarga inmediata a lo que es en la llegada de la fruta, seguida un control de calidad para verificar la longitud y diámetro. Luego se hace lo que es una etapa de lavado con agua a presión para eliminar la suciedad y de plagas. Las manos se llevan a las líneas de selección donde se eliminan las frutas con defectos. Se realiza la limpieza y el corte de los racimos pequeños con cuchillo curvo. La fruta se clasifica por tamaño, grado y apariencia general para exportación o consumo local. El desmane. Esto consiste en separar las manos del racimo para mejorar el tamaño de los dedos y facilitar la selección. Esto se realiza con un cuchillo curvo o una cuchara.
dejando una corona en cada mano de lo que es el plátano o banano. El desflore consiste en retirar las flores que quedan en el extremo de cada dedo, lo que evita que se endurezcan y dañen la fruta, además de reducir las enfermedades y plagas, así poder tener un... La clasificación es el proceso de separar los plátanos según su tamaño, grado de madurez y calidad externa, ¿no? Con el fin de obtener lotes homogéneos que cumplan con los estándares del mercado. Como objetivo es asegurar que el producto final sea uniforme y atractivo para su venta. Y algunos criterios usados son como tamaño o calibre, sea largo y grosor del fruto, sea pequeño, mediano o grande, ¿no? El grado de madurez sería verde, pintón o maduro, según el destino del producto también. En la calidad externa se eliminan los plátanos con golpes, manchas, picaduras de insecto o defectos, ¿no? Un ejemplo, en los plátanos, ¿no? Grandes y sin daños se clasifican por exportación, mientras los menor tamaño se destinan por el mercado local. Lavado. El lavado elimina el látex, la tierra, el polvo y los residuos agroquímicos del campo. Se realiza en los tanques con agua limpia o con agua corriente, ¿no? En algunos casos se usan agua con detergente suave o alumbre para ayudar a desprender la suciedad. Es importante renovar el agua constantemente para evitar la contaminación. Un ejemplo sería los plátanos se sumergen unos 5 a 10 minutos y se mueven suavemente para desprender el látex. Desinfección. La desinfección evita el desarrollo de hongos, bacterias y causan podredumbres durante el transporte o almacenamiento. Esto se realiza después del lavado, ¿no? Usando soluciones desinfectantes como hipoclorito de sodio, que es el cloro, ¿no? A 100 o a 200 ppm, ¿no? Productos fungicidas autorizados para uso de post cosecha, ¿no? Los plátanos se sumergen y rocían con la solución durante unos minutos. Luego se escurren y secan al aire. Un ejemplo sería en una empacatadora, ¿no? Después del lavado, los plátanos se pasan por un tanque con cloro diluido para reducir microorganismos, ¿no? Y también tenemos el calibrado. El calibrado consiste en clasificar los plátanos por tamaño y peso para que cada caja o lote sea uniforme, ¿no? Se mide el diámetro o longitud de los frutos, por ejemplo, con calibres metálicos o medidores automáticos, ¿no? Estos se pueden agrupar según su tamaño, si es pequeño, mediano o grande. También está el peso del racimo o de la mano. Esta etapa facilita el empaque estandarizado, ¿no? Y el valor comercial del producto. Un ejemplo sería los plátanos de 20 centímetros van a una caja y los de 25 van a otra, según los estándares del mercado, ¿no? Hay que tener la madurez óptima, o sea, que la cosecha cuando se alcanza el grado de madurez comercial. Y la clasificación por calibre y la calidad del producto. Se eliminan los frutos, el plátano que ya tienen algún defecto físico o manchas o unos daños por plagas, y lavado y desinfección, lo que mis compañeros van a explicando. Ya, entonces yo voy a explicar lo que viene en el empaquetado. En el empaquetado, ¿no? Son cajas de cartón corrugados con una ventilación, ¿no? De papel encerrado con fundas plásticas internas. Y los racimos humanos de plátano se colocan cuidadosamente para evitar el daño o la presión. Y también hay el etiquetado, que incluye el origen del país, la variedad, el código de trazabilidad, fecha de empaque, las certificaciones, todo como lo requería el CIAM, ¿no? Para que nuestro producto pueda salir, digamos, a un centro comercial internacional.
Y los tratamientos de post cosecha se aplican los fungicidas para prevenir enfermedades, como la siga toca negra durante el transporte. Ahora, hablemos sobre el transporte. En el transporte, digamos, si vamos a sacar desde nuestra finca, se van usando camiones de estructuras acolchonadas para evitar golpes. Y si van a salir a otros lados más concurridos, a una zona internacional, debemos tener que refrigerar un control de temperatura de 13 a 14 grados centígrados para mantener la calidad de nuestro producto, que no llegue tan maduro al donde va a llegar, ya que lo que se quiere es mantener la calidad de nuestro producto. Y ahora la exportación. En la exportación se mantiene la temperatura y la humedad controladas durante nuestro viaje, y tenemos que tener también una documentación requerida, o sea, la certificación, la factura comercial, la lista de nuestro empaque y certificado de nuestro origen y la calidad de nuestro producto. Principalmente, nuestros productos podrían ir, digamos, a Estados Unidos, Europa, China o otro lado de nuestros países, donde puede ser hasta Chile, pero siempre con nuestro certificado diciendo que nuestro producto está bien calibrado y no tiene una enfermedad ni nada parecido. Ahora, estos contienen muchos riesgos, ¿no? Pero a esto se le va a llegar a nuestro querido comerciantes, o sea, los productores que van a vender nuestro producto, ¿no? Y para eso también tenemos que tener lo que son las medidas de bioseguridad para todo este empaquetado. Tendremos como lo que diríamos aquí nuestro traje totalmente sellado con guantes, un turbante en la cabeza, para que nosotros no podamos infiltrar un agente patógeno exterior. Tendríamos que tener siempre nosotros limpios como primera medida de bioseguridad para el producto. En el empaque, las manos del banano ya lavadas y seleccionadas se colocan con cuidado en cajas de cartón de 18 a 20 kilos, usando separadores para evitar que se dañen. Luego, las cajas se etiquetan para saber de dónde viene cada lote. En la transportación, las cajas se llevan en camiones refrigerados entre 13 y 15 grados centígrados. Esto mantiene el banano verde y evita que se madure o se maltrate. La cadena de frío es clave. En la exportación, el producto pasa de controles de calidad y se carga en contenedores refrigerados que viajan en barco o avión. Al llegar al país destino, se madura de manera controlada y luego se distribuye a los mercados. Y es así como el banano llega en buenas condiciones hasta tu mesa.